Bien, buenos días a todos. Gracias por estar aquí una vez más con nosotros, siguiéndonos esta transmisión. Eh, quiero primeramente dar gracias a Dios por este tiempo y pues vamos a orar antes de comenzar con lo que vamos a compartir en esta mañana. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu infinito amor y misericordia para nosotros. Gracias porque tú estás presente. Tú dices que donde dos o tres estén reunidos en tu nombre, tú estás ahí presente. Y pues sabemos que tú estás aquí, Señor, aunque digitalmente pues estamos más que de uno. Pero bueno, también sabemos que aquí en el hogar pues así es también, Padre. Y queremos pedirte que tú primeramente limpies de nuestra mente, de nuestro corazón, todo pecado, Señor, toda cosa que haya con nosotros que no sea tuya. Quítala, por favor, Señor, y en tu nombre te pedimos que nos perdones, Señor, que nos hagas instrumentos limpios y útiles en tus manos, para que tú, Señor, seas en esta mañana quien nos dirija nuestros pasos, dirija nuestra mente, nuestro corazón, que todo lo que vayamos a compartir en esta mañana sea de tu guía, bajo tu santa palabra, bajo tu santo espíritu, que nos lleve a toda verdad y que hoy, pues, todo lo que hagamos, como hoy y siempre, sea para tu honra, para tu gloria y que tú seas exaltado, Señor, porque solamente tú eres digno de honra, alabanza y gloria. Gracias, Dios, por todo lo que tú nos das y ponemos ese tiempo en tus manos para que tú lo bendigas en el nombre precioso de tu Hijo Cristo Jesús, el Rey de Reyes, Señor de Señores. Amén y amén, Señor. Bien, vamos a dar continuidad a lo que hemos estado desarrollando en el libro de Romanos. Hoy vamos a, si Dios lo permite, vamos a ir a los versículos del 5 al 7. Entonces, por lo cual, bueno, yo les invito a que abran sus Biblias, Romanos 1, del 5 al 7, y vamos a dar seguimiento a todo lo que hemos estado llevando en este tiempo. Bueno, ¿se acuerdan que, bueno, ya vimos los versículos anteriores del 1 al 4? Y bueno, estamos viendo lo que el Señor Jesucristo pues ha hecho por nosotros, ¿no? En este caso pues vamos a seguir, primero vamos a leer esos versículos y después los vamos a ir desarrollando. Entonces dice la palabra de Dios, Romanos 1 del 5 al 7. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado, recuerden que está hablando del Señor Jesucristo, para la obediencia a la fe a todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y entonces vamos a ir detallando todo lo que estamos viendo. Dice Romanos 1, 5, empezamos por ahí, y dice, ¿y por quién? O sea, está hablando del Señor, del Padre, que pues da todas las cosas a través de su Hijo. Entonces, el que está dando las cosas, pues es el Padre, y el medio por el que lo está haciendo, pues es el Hijo. Ajá. Entonces dice que, ¿y por quién recibimos la gracia y el apostolado? Entonces, en este caso nos está diciendo que el recibir, aquí el apóstol Pablo nos está indicando que él personalmente recibió del Señor Jesucristo tanto la gracia como el apostolado, porque aquí vienen las dos cosas juntas. Entonces, antes de entrar a ello, vamos a recordar un poquito que todo lo bueno, todo lo importante que nosotros tenemos siempre es dado por medio del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Dice Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces el Señor siempre nos va a dar lo mejor. Todo lo mejor, todo lo bueno viene de lo alto. Todo lo que es lo que necesitamos nosotros para continuar en el camino que Dios comenzó en nosotros, bueno, siempre nos lo va a dar él mismo, porque todo lo bueno, decimos, viene de Él. Ahora dice, no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Qué entendemos por esto? Que el Señor no cambia. Él no es que hoy diga una cosa y que mañana pues esté cambiando ese contenido y nos salga con otra, o en el mismo momento, ¿no? Él no es así. Entonces, dice Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Entonces, si nosotros entendemos eso, sabemos también
que Él siempre va a actuar de la manera que Él ha actuado en tiempos pasados. ¿A qué quiero llegar con esto? Que entonces sus promesas siguen siempre vigentes. Lo que Él prometió en la antigüedad, lo podemos nosotros palpar y ver en este tiempo y va a suceder en un tiempo futuro. Voy a ponerles un ejemplo de que Él no cambia, de que su forma de actuar es igual desde siempre. Dice, bueno, el ejemplo que les voy a poner es en un contexto en el que estamos hoy viviendo. Hoy hemos estado ya un tiempo sin el trabajo secular, sin poder estar en algunos o muchos hogares, sin estar teniendo las entradas que normalmente se tienen en cuanto a lo que es el dinero. Pero aún así, Dios sigue proveyendo y sigue actuando de una manera como actuó en la antigüedad. Y en días pasados, les comentaba, yo venía caminando ya con las cosas que se habían comprado para hacer la preparación del alimento de ese día. Y venía yo caminando, meditando en eso, que pues ya venía con las cosas que se habían comprado. Y bueno, venía yo agradeciéndole al Señor que su provisión. Y entonces, en eso estaba, cuando un poquito más adelante de donde yo venía caminando, veía un pajarito así pequeño y estaba él, ese pajarito, picando un pan, un trozo de pan. Y en ese momento yo le dije al Señor, Señor, gracias porque tú me recuerdas que tus promesas están ahí, están vigentes, están siempre presentes en todos los días de nuestra vida, aunque nosotros a veces pues nos olvidamos de que Él tiene el control de todas las cosas. Y dice 1 Timoteo 6:8, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Entonces, ¿qué nos dice el Señor en esto? Pues que Él sigue trabajando con nosotros en todo tiempo, en todo momento. A veces nos damos cuenta, a veces no nos damos cuenta, pero Él siempre está ahí. Entonces, tu sustento, tu abrigo, Él tiene siempre el control de todo y nosotros debemos de estar contentos con esto. Lo que tengamos, lo que nos haya provisto, siempre va a ser bueno para nosotros. Dice Mateo 6:26, y este texto se me vino a la mente en ese momento. Dice, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Y yo le dije, sí, Señor, tienes razón. Tienes razón porque me recuerdas que tú estás ahí. Y él me dice, ve ese pajarito, estaba comiendo y yo tengo el cuidado de él. Y no estaba comiendo un trozo pequeño de pan, no, estaba comiendo, bueno, picando ahí el trozo grande. Y yo dije, pues para él es un manjar. Obviamente no se lo iba a poder terminar en un rato, ¿no? Y eso me vine a la mente y digo, Señor, ciertamente tú tienes el control de todas las cosas y tú nos alimentas, aún en este tiempo que es complicado, aún estás ahí, como siempre, presente todos los días de nuestra vida. Y yo dije, gracias, Señor, y la honra y la gloria sean para ti. Entonces, de esa misma manera, Dios nos da siempre más de lo que merecemos. Y esto nos lleva a la siguiente palabra del texto de 1 Romanos 1:5. Dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado. Vamos a ver un poquito lo que es la palabra gracia. Dice que la palabra gracia la podemos definir como el favor inmerecido de Dios. Nosotros no somos merecedores de nada. No merecemos nada. ¿Por qué? Porque nuestra conducta que tuvimos delante de Dios, pues siempre fue una conducta apartada de Él. E hicimos lo malo delante de sus ojos. Entonces, ¿qué merecíamos? Pues merecíamos un castigo por nuestras obras. Pero ¿qué nos da Dios? De su gracia. Entonces, ese favor inmerecido que Dios nos da, eso es lo que nosotros conocemos como gracia. Y en ese caso, el apóstol Pablo estaba indicando que efectivamente lo que él había recibido de Dios, él que también había vivido apartado de Dios, vivía una conducta religiosa, pero sin estar en la frecuencia con Dios. Él estaba apartado de Dios, siguiendo las tradiciones
religiosas que le habían enseñado sus padres, las personas que vivieron antes que él, y él estaba pensando que de esa forma agradaba a Dios. Con todo, Dios lo estaba utilizando para un propósito en especial. Por eso dice que recibimos la gracia y en este caso el apostolado. Ahorita vemos un poquito más de eso. Entonces, nosotros entendemos que la gracia es algo que no merecemos, pero que Dios nos da por el puro afecto de su voluntad, por el puro amor que nos tiene, por eso nos da de su gracia. Y la gracia la podemos experimentar cuando menos en dos maneras. Primero, la gracia que salva. Dice Efesios 2, del 8 al 9, porque por gracia, el favor inmerecido de Dios, sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, es algo que Dios nos da. No por obras, para que nadie se gloríe. Otra vez, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, vamos a desarrollar un poquito esto. ¿Quién necesita ser salvado? Pues alguien que está en peligro. Alguien que está en peligro necesita ser salvado. Entonces, ¿o de qué nos salva Dios? Bueno, Dios nos salva del castigo que merecemos por nuestros actos y nuestra conducta que otra vez hicimos antes de conocer a Dios. Pecamos. Y eso nos lleva a tener una consecuencia. Nos lleva a la consecuencia del castigo eterno, que es el infierno. Pero Dios no quiere eso, y entonces, ¿qué hace Dios? Nos da de su gracia para que seamos salvos por medio de la fe, que es la confianza depositada en Él. Y dice, esto no es de vosotros, o sea, no es algo que nosotros hayamos hecho o buscado, porque si alguien que está perdido no puede buscarse para encontrarse, está perdido. Entonces, alguien más lo tiene que buscar. ¿Quién lo busca? El Señor. Y dice que es un don de Dios, es algo que Dios nos da. Entonces, ahora, llegamos a una etapa de que nosotros sabemos, porque Dios da por medio de su gracia, que el único camino para llegar a Dios es el derramamiento de sangre de su Hijo Cristo Jesús. Eso es el único camino que Dios establece, es el único medio de gracia que Dios establece para poder llegar a Él. Entonces nosotros en esta iglesia local estamos convencidos, porque así le dice la Escritura, que el único medio para poder llegar a Él es el Evangelio de la Gracia. Y entonces surge una pregunta, ¿es que hay otro Evangelio? Bíblicamente no, ninguno. Pero entonces ¿hay algunos que predican otro Evangelio? Sí. ¿Cómo? Sí, puede ser un evangelio, porque evangelio, acuérdense que es las buenas nuevas para salvación. Pero entonces, si hay las buenas nuevas que Dios establece para salvación son por medio de la gracia, ya lo vimos, por medio del derramamiento de sangre de su Hijo Cristo Jesús y por medio de la resurrección de Cristo. Entonces, ese es el evangelio que bíblicamente conocemos, es el que bíblicamente está ahí, es el medio que Dios establece para llegar al cielo. ¿Hay otros que predican otro evangelio? Lamentablemente sí. Un evangelio basado en las obras, como son los mormones, los budistas, los testigos de Jehová, incluso los católicos que piensan que por las obras que hacen pueden llegar un día al cielo, que Dios pesará sus obras buenas y sus malas, las pondrá en una balanza y de acuerdo a donde se incline la balanza, pues ellos podrán llegar al cielo. Eso lo creen ellos, pero no es lo que dice la Escritura. Ahora, entonces vemos ahí a gente que está tocando de puerta en puerta para que ellos se puedan llegar a ganar el favor de Dios. Y ahí están todos los días, de puerta en puerta tocando para poder cumplir eso que le demanda su religión. O hay otros que tienen que ir constantemente a un lugar que se le llama iglesia. Digo, tampoco no es así, pero bueno, así lo llaman ellos, y pues tienen que seguir alguna serie de ritos, comulgar, etcétera, para poder también llegar al cielo. Ahora, una pregunta. Vamos a meditar un poquito en esto. Hoy estamos viviendo una situación única, diferente.
no se había presentado en toda la historia que estamos viviendo o que se ha vivido en la antigüedad. No se había presentado, hoy estamos viendo una situación única. ¿Cuál es esta situación? Mucha gente está hoy en los hospitales, ya sea por lo del COVID, ya sea por cualquier otra situación, y se me viene a la mente un exjugador profesional que también ahorita está recluido en un hospital por causa de un derrame cerebral. Bueno, entonces, el estar ahí, pues obviamente no es grato. El estar ahí ahorita es con una incertidumbre de saber qué es lo que viene a futuro, qué pueden estar pensando estas personas que están recluidos en un hospital sin poder, vamos a contextualizar lo que estábamos viendo ahorita. Sin poder, a lo mejor ellos tienen una religión en donde tienen que ir a tocar puerta por puerta todos los días para vender esa literatura que les dan a vender y pues a lo mejor con eso se salvan. Ese es su pensamiento, ¿ok? Y ahorita están recluidos en un hospital, no pueden hacerlo. Están recluidos otros que también tienen esa creencia de ir a que les den la comunión, a que les den, no sé, tantas cosas que cada religión tiene. No vamos a entrar a detalle, pero bueno, hay muchas cosas que dentro de una religión tienen que seguir para poder, según ellos, entre comillas, llegar al cielo. Entonces, obviamente no lo pueden hacer ahorita. Ellos, aunque quieran esas personas, no pueden ir a vender su literatura. Imposible, porque están hospitalizadas. A lo mejor están entubadas y no pueden hacer nada. O sea, están detenidas, impedidas físicamente para llevar a cabo una acción. Entonces, no pueden, aunque quieran, hacer o cumplir cualquiera de estos ritos. Ahora, gracias a Dios que la salvación que Él provee, pues no es así. La salvación que Dios provee está basada en la expiación que Dios hace en la cruz del Calvario. Entonces, vamos a contextualizar, vamos a ver un ejemplo bíblico de que personas que estuvieran en una situación similar a lo que hoy estamos o hoy están viviendo muchas personas en los hospitales, es una situación similar. ¿A qué me refiero? A que no pueden hacer nada, aunque quisieran, para cumplir series de ritos estipulados en su religión para poder llegar a la salvación. Entonces, vamos a ir a sus Biblias en el Evangelio según San Lucas capítulo 23, versículos 32 y 33. Dice, llevaban también con él a otros dos que eran malhechores. Estamos en el momento mismo de que el Señor Jesucristo iba a ser crucificado. Entonces, dice que llevaban, aparte de él, eran otros dos. Dice, eran malhechores. Y hacen indicativo aquí de cuál era su condición. Ellos sí eran malhechores, por eso lo ponen aquí. Eran malhechores, que habían hecho un sinfín de cosas que por esas causas habían sido condenados a ir a la cruz. Recordemos que en el tiempo en que los romanos estaban dominando al mundo, ellos habían instituido una forma de morir que era clavar a los malhechores en la cruz. Era lo más degradante para un ser humano. Y en ese contexto estamos, en esa forma de tortura para muerte, estamos. Y aparte del Señor, llevaban a estos dos malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, el lugar donde fue crucificado el Señor, le crucificaron ahí y a los malhechores, uno a la derecha y uno a la izquierda. Entonces, ahí tenemos la escena, el Señor en medio, un malhechor a la derecha y otro a la izquierda. Y luego nos dice Lucas 23, el mismo capítulo, unos versículos más adelante, del 39 al 43. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, es decir, los malhechores, a la verdad justamente padecemos. Ellos estaban conscientes, bueno, en este caso este malhechor estaba totalmente consciente de que realmente habían hecho algo como para ser castigados, como para estar ahí en esa cruz.
Dice, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Eso es justicia, dar a cada quien lo que se merece. Entonces, ellos estaban siendo justamente crucificados. Dice, mas refiriéndose al Señor, ningún mal hizo. Entonces, él reconocía su condición, pero también reconocía que el Señor Jesucristo estaba siendo llevado a la cruz injustamente. No había hecho ningún mal. Y le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué le estaba diciendo? ¿Cómo le estaba reconociendo? ¿Qué había predicado el Señor Jesús? El Evangelio del reino. Y entonces si le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, ¿qué le estaba diciendo? Tú eres el rey, tú eres el Señor y tú vas a venir a instaurar tu reino en la tierra. Entonces él, el malhechor, entendió plenamente lo que el Señor había estado predicando, las buenas nuevas de salvación, la forma de llegar al cielo. ¿Cómo es la forma de llegar al cielo que no ha cambiado? Reconocer que Cristo es el Señor. Por eso dice en Romanos 10 que nosotros lo creemos en el corazón y lo confesamos con la boca. Creemos en el corazón que Cristo fue a la cruz, que murió, pero que Dios lo levantó de entre los muertos. Eso lo creemos y se lo decimos con la boca. ¿Estaba cumpliendo este malhechor eso? Sí. Lo estaba creyendo y le estaba confesando que él era el rey, que él era Dios y que iba a regresar en su reino para instalarlo aquí en la tierra. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y entonces la promesa que el Señor le da es donde está avanzada hoy esta enseñanza. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pregunta, ¿qué oportunidad tuvo este hombre de hacer cualquier obra de las que estábamos anteriormente hablando? De ir a tocar a una puerta, de ir a vender literatura, de ir a comulgar, de ir a que le dieran tantas cosas. Ninguna. Ninguna posibilidad tenía. Estaba colgado esperando su deceso. Fíjense en esto ahora. Compárenlo. Esta situación de la cruz, de estar ahí colgado, no podía hacer nada, estaba colgado de manos, clavado de manos, clavado de pies, ahí, esperando ya la muerte. ¿Qué posibilidad tenía de hacer alguna de estas cosas? O ir a hacer alguna manda, qué sé yo. ¿Qué posibilidad tenía? Ninguna. ¿Qué posibilidad tiene una persona de estar en un hospital? Insisto, a lo mejor hasta están entubados, porque muchos de ellos así están. No sé. ¿Qué posibilidad tiene de hacer alguna obra? Ninguna. Entonces, ¿qué es lo único que Dios está diciendo? ¿Qué es lo que tiene uno que hacer? Pues reconocer que Cristo pagó por nuestros pecados. Eso es lo único que tienen que hacer, estando en el hospital o estando en la cruz. Es exactamente la misma forma de llegar al cielo. El camino está trazado. La respuesta, cada uno la da. Cada uno la da de su corazón. Lo creo, se lo confieso y se lo digo. Lo creo. Ya creo. Me queda claro que no tengo que hacer ninguna obra. Ninguna obra. Lo único que tengo que hacer es reconocer, Señor Jesucristo, que tú moriste en la cruz del Calvario, que resucitaste y que esa es la paga por mi pecado. Esa es la única forma de poder alcanzar la salvación de mi alma. Yo te pido perdón por mis pecados, perdona mis pecados y hazme un hijo tuyo. Es lo único que te pide, no te pide que hagas otra cosa. Ahora, otra pregunta. Vamos a suponer que tú dices, bueno, es que yo estoy acostumbrado a hacer obras. Bueno, yo te pregunto, ¿qué obra tuya puede ser mayor a la obra que hizo Cristo en la cruz? ¿Qué obra tuya? ¿Qué se te ocurre? De la obra más pequeña a la obra más trascendental. ¿Qué obra puede ser mayor a la que hizo Cristo en la cruz? ¿Cuál obra tuya?
Dice el Señor que todas nuestras obras, antes de conocer a Cristo, antes de poder ser hijo suyo, hijo de Dios, antes de poder ser eso, todas nuestras obras, todo lo que hayamos hecho, lo que pensaras que estaba bien, lo que no sé, todo eso, el Señor lo ve como trapo de inmundicia. Y hoy te explico qué es eso. Dice Isaías 64:6, si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Y entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Bueno, pues acuérdense que en un tiempo muy anterior, hace muchos años atrás, no existían las toallas sanitarias. Entonces a eso se refiere cuando dice trapos de inmundicia. Entonces él así ve como algo, como un desecho, como algo que no tiene ningún valor. Así ve nuestras obras antes de poder llegar a ser hijos de Dios. Antes de eso, todo lo que hayamos hecho, ¿por qué? Porque son obras muertas, son obras que nosotros hicimos sin haber consultado a Dios, sin haber tenido a Dios presente en nuestras decisiones, en nuestras vidas. Y entonces, ¿cómo llego a Dios? Por pura gracia. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Ninguna obra que el ser humano pueda hacer es suficiente para poder llegar al cielo. Ningún ser humano fue a la cruz para pagar por nuestros pecados. Y aunque haya ido a la cruz, era pecador. Los pecados de él tampoco podían ser perdonados. Tenía que venir una persona que nunca hubiera pecado para poder pagar por los pecados de todas las personas que sí habíamos pecado. Entonces dice la Escritura, el justo por los injustos. Quien va a la cruz es Cristo, quien muere es Cristo, quien resucita es Cristo, y Él nos da la salvación. Yo te pregunto, ¿ya lo tienes presente en tu vida? ¿Ya le entregaste tu corazón? Si no es así, yo te invito a que en esta mañana pues le entregues su corazón a Él. Vamos a hacer una oración y continuamos. Padre Santo, yo en esta mañana sé que tú mandaste a tu Hijo Cristo Jesús a morir en la cruz del Calvario. Él es el único medio para poder llegar a ti. Es quien murió, es quien fue a la cruz, quien derramó su sangre y quien también resucitó, Señor. Y tú has establecido que Él es el único que pagó por nuestros pecados, porque Él no pecó. Él vivió una vida santa como lo reconoció este malhechor que dijo que Él ningún mal había hecho. Todo ese pueblo, Señor, se dio cuenta de que Él no había sido pecador, que no había pecado. Y aún así fue a la cruz por amor a mí, Señor. Yo te pido perdón por mis pecados y arrepentido estoy de ello. Y quiero pedirte perdón y quiero que tú me laves con tu sangre, con esa sangre que derramaste Cristo en la cruz para el perdón de mis pecados. Señor Dios Padre, quiero que tú deposites tu Santo Espíritu en mí, como un sello de que ahora soy tu hijo, porque me reconozco pecador y sé que no hay otro camino para llegar a ti, más que el que tú has trazado, no un camino de obras, sino un camino de fe. El creer que tu Hijo Cristo pagó en la cruz para el perdón de mis pecados. Yo lo creo y recibo a Cristo como mi Salvador personal. Y sé que desde este momento he pasado a ser tu hijo y estar en tu presencia cuando tú me llames de este mundo. Aunque esté en un hospital, aunque no me pueda mover, aunque esté entubado, solamente es creer lo que tú hiciste por mí. Gracias, Padre, por ello y te recibo como mi único y suficiente Salvador. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús te doy gracias. Amén. Bien, esa es la gracia que salva. Pero Dios no se queda ahí. Dios también nos da una gracia para un estilo de vida diferente. Entonces dice Juan 1 del 14 al 17. Y aquel verbo, el Señor Jesucristo, fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre. Es decir, como el Hijo único del Padre, único en esencia, porque Él es Dios.
lleno de gracia y de verdad. Juan, el Bautista, dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, él, el que viene después de mí, es antes de mí. ¿Por qué? Porque el Señor existía desde la eternidad. Porque era primero que yo, ¿sí? Él existe desde la eternidad. Porque de su plenitud tomamos todos, todo completo. Y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Debemos considerar que aunque el Señor Jesucristo ya nos ha perdonado de todos nuestros pecados, y aunque seguimos teniendo esta naturaleza pecaminosa, no por ello debemos de seguir pecando. Dice 1 Corintios 10:23, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Es decir, todas las cosas que nosotros hacemos, pues deben de ser encausadas para bien. No porque sabemos que Dios nos ha perdonado nuestros pecados pasados, presentes y futuros, pues por eso vamos a pecar. Pues total, ya Dios me perdonó. No es así. O sea, no podemos vivir de la misma manera en que vivíamos antes. ¿Por qué? Porque ahora el Espíritu Santo que Dios depositó en nosotros nos redarguye de las cosas que estamos haciendo mal. O sea, nos trae a nuestra mente, es como un indicativo con un foco que dice preventivo, ¿no? Estás haciendo mal. Aguas con esto porque lo que estás haciendo te va a llevar a pecar contra Dios y vas a perder tu comunión con Dios. Que eso es lo que perdemos, no la salvación, sino la comunión. Es decir, no tener la misma frecuencia que Dios. Ahora, dice Romanos 6:15, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera, o sea, ni lo pensemos. No porque ya Dios nos ha perdonado, pues vamos a andar haciendo las cosas como si no conociéramos a Dios. Entonces, ¿cómo la gente se va a dar cuenta de que nosotros somos hijos de Dios si vivimos como la gente común y corriente? No hay congruencia, no hay una situación de que llamemos la atención por la conducta que llevamos. O sea, si vivimos o hablamos de la forma que hablan todo el mundo, pues entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Sí? Entonces dice Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. ¿A cuál libertad? A la libertad del pecado. Solamente que no uses la libertad como ocasión para la carne, para que te deleites tú, sino servíos por amor los unos a los otros. Otra vez, la fuente de todo es el amor. ¿Quién es el dador del amor? Dios mismo, porque Él es la fuente que da ese amor. ¿Hasta qué punto estamos viviendo bajo la gracia? Será una pregunta. Y ahí entraríamos a algunos ejemplos. La bebida, por ejemplo, incluso el adulterio. Y entonces decimos, ¿por qué? Porque muchas personas están enseñando que como vives bajo la gracia, pues puedes ya seguir haciendo las cosas que hacías antes de conocer a Cristo. Y entonces dicen, bueno, pues si antes tomabas y pues te sigue gustando la vida, pues sigue tomando, total, Dios ya te perdonó tus pecados. No se trata de eso. Ahora, imagínense el entorno de un hogar en donde el padre era alcohólico, viene a Cristo, lo rescata de la esclavitud de pecado, y alguien le dice, no, pues sigue tomando, pues total, ya Dios te perdonó. ¿Cuál sería la actitud en casa de la mujer y de los hijos? Oye, pues ¿cómo es que tú ya dices que Dios te perdonó y sigues actuando de la misma manera? No hay una congruencia. Entonces, ¿de qué te perdonó Dios? ¿O de qué has sido libertado de pecado? Se sigue en el mismo pecado, bajo la misma esclavitud de ese pecado. No hay congruencia. Ahora, el adulterio. ¿Por qué? Porque muchas personas también se ha oído en algunas iglesias que dicen, bueno, pues es que como la mujer también debe estar sujeta al marido, como dice Efesios 5:22, pues ahora sí que, pues tú haces todo lo que yo te diga y pues ahora sí que acuéstate aunque sea con mi compadre. Entonces eso no es así tampoco. Aunque somos libertados, porque somos libertados del pecado, de la esclavitud del pecado. Entonces, el ejemplo que
nosotros podemos poner hasta qué punto vivimos bajo la gracia y no bajo la esclavitud del pecado y no bajo la ley, sería la pregunta. ¿Hasta qué punto? La respuesta es hasta que pecamos contra Dios. Si nosotros estamos llevando nuestra gracia a pecar contra Dios, entonces ahí ya no estamos viviendo bajo la gracia, ya estamos otra vez pecando, ya no estamos bajo esa dirección de Dios, sino estamos bajo la dirección que nosotros entendemos o creemos que es mejor, pero no la dirección de Dios. Dios, acuérdense, es santo y la santidad de Dios no permite el pecado. Si estamos pecando, no vamos a decir que estamos viviendo bajo la gracia, porque estamos viviendo bajo la dirección y supervisión de Dios. ¿Ok? Ahora, entonces, si nosotros llegamos a caer en una situación así, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Pedirle perdón a cualquier situación de pecado. ¿Qué tenemos que hacer? Pedirle perdón a Dios, restablecer nuestra comunión, Él nos perdona y nos llena de su gracia para seguir viviendo la vida que Él quiere. Dice Hebreos 12:15, mirad bien, que no sea que mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. O sea, esa raíz va contaminando pues no nada más a nosotros, sino a muchas personas. Entonces, en cualquier situación que estemos viviendo, debemos de acercarnos al dador de la gracia para hallar el oportuno socorro, como dice Hebreos 4:16. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar el oportuno socorro. Por supuesto que hoy en día debemos acercarnos al trono de gracia. Hoy que tanto problema o tantas cosas que se están viviendo, como el hecho mismo de que estábamos hablando en un principio, ¿no? Una situación diferente en todos los ámbitos. Hemos visto en ese tiempo que se han cerrado iglesias, que no podemos tener compañerismo entre los creyentes, no podemos estar presencialmente en una iglesia. Ahora bien, muchas iglesias hoy en día que están cerradas, lamentablemente no van a poder ser abiertas. ¿Por qué? Pues porque algunos han estado atrasándose con las rentas, algunos han perdido trabajos, las mismas entradas que se tenían en las iglesias ya no van a ser posibles, entonces va a haber iglesias que pues, ya no puedan estar funcionando. Hay otras que pues tristemente sabemos que hay pastores incluso que han fallecido por COVID. Digo, aunque haya personas que pues, a lo mejor todavía no creen que esto sea una realidad, bueno, los hechos están ahí. Es triste pero bueno, y lamentable, pero es así. Hay pastores que ya no están y alguien tiene que hacerse cargo de las iglesias. ¿Qué tenemos que hacer? Pedirle al Señor que Él también llame a otros obreros para que se hagan cargo de esas iglesias. Entonces tenemos que estar orando también para que, pues como siempre, Dios sustente la iglesia. Él tiene el cuidado de las ovejas, Él va a tener cuidado de ello. Y a lo mejor, bueno, pues se va a tener que volver a regresar a trabajar en la forma del inicio de la iglesia. ¿Cómo es? Pues trabajar en casas, estar congregándose en hogares, porque pues, no hay para pagar algunas propiedades para renta. Bueno, pues estarán regresando a ese tipo de trabajo, estar compartiendo o predicando en casas o en parques públicos, ¿no? Como también se puede hacer. No hay impedimento para que la palabra no pueda ser no pueda continuar su labor. Eso no debe ser impedimento. Y entonces, bueno, pues ahí está la gracia del Señor manifestada todos los días para que nosotros podamos echar mano de ella y seguir adelante con la vida del cristiano. Y seguimos adelante, dice Romanos 1:5, estamos ahí todavía, y por quien recibimos la gracia y el apostolado. El apostolado se refiere al oficio mismo de ser apóstol,
Pablo fue comisionado directamente por nuestro Señor Jesucristo para proclamar el Evangelio a los gentiles, es decir, a las personas que de nacimiento no eran judías. Principalmente esa era su labor, llegar a ese tipo de gente. Aunque el Señor Jesucristo mismo designó apóstoles para llevar a cabo este trabajo, recordemos que el apóstol, el llamado a ser apóstol, pues únicamente fueron unas personas que el Señor mismo llamó para ese ministerio. El último de los apóstoles vivos fue el apóstol Juan, fue el último de los apóstoles que falleció, entonces con él se terminó esa parte de las personas que fueron llamados a ser apóstoles. No así el trabajo del apostolado, esa es otra cosa. Entonces, el trabajo del apostolado sigue vigente, no así el llamado de alguien que se autonombre pastor, apóstol. No puede ser eso. O sea, el apóstol hoy en día, cualquiera que se autoproclame apóstol, pues es un mentiroso, porque bíblicamente no hay un sustento de ello. Entonces, ellos pueden decir lo que quieran, pero bíblicamente no hay un fundamento para decir esta persona es apóstol o es profeta. Eso no tiene ningún sentido en cuanto a la labor que el apóstol como tal ha hecho. El ministerio del apostolado sí sigue vigente, luego vamos a ver más a detalle cuando lleguemos ahí, pero ahorita vamos a hablar, porque ese es el don de apóstol fue algo dado también por Dios, como los otros dones. Entonces, nada más vamos a recordar que algo que nosotros conocemos como un don de Dios es algo que Dios da, no un talento. El talento es diferente, porque el talento tú lo adquieres desde que, o lo traes en tu ser desde que naces y lo vas perfeccionando. Un don es diferente, algo dado por Dios que Dios te da en el momento que tú lo recibes como Señor y Salvador. Cuando Él deposita su espíritu, también te da un don y después te muestra cuál es en la forma que tú te vas a ir desempeñando. Recordemos nada más que hay 3 diferentes clases de dones. Los dados por Dios Padre, que encontramos en Romanos del 6 al 8, los dados por nuestro Señor Jesucristo, los encontramos también ahí en Efesios 4, del 11 al 13, y los dados por el Espíritu Santo, que están en 1 Corintios 12, los versículos 18, del 8 al 10. ¿Ok? Entonces no vamos a entrar en detalle, ya llegaremos a Romanos capítulo 12, y ahí entonces entraremos a detalle ya de todo esto de los dones espirituales. Entonces continuamos aquí en el versículo 5 y dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe. ¿Y qué es la obediencia a la fe? La obediencia a la fe obviamente es lo que Dios nos da también, y es la fe que salva, es la obediencia a aquel que es el único de quien podemos estar seguros que respalda nuestra fe. O sea, nosotros únicamente podemos depositar nuestra fe pues en aquel que puede respaldar nuestra fe. ¿Por qué? Pues hay personas que tienen fe en una piedra, pero pues la piedra no se puede mover, actuar, decir, nada. La piedra está ahí paradita y no hace nada. Hay muchos, pues, están y van y le dicen a la piedra y tienen mucha fe. Pues sí, ellos tienen mucha fe, pero esa piedra no les va a respaldar su fe. ¿Quién respalda tu fe? Bueno, mi fe está respaldada por el que fue a la cruz, murió y resucitó. El que me dice que va a estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo, el que me suple mis necesidades, el que es mi proveedor, en eso está basada mi fe. ¿Sí? Él lo dice, lo está dejando ver a través de su palabra. Él lo dice y yo lo creo. Esa es la fe. La fe es creer que Dios cumplirá lo que prometió, y eso va a ser. La parte de la fe la veremos también a detalle cuando entremos un poquito más adelante en este capítulo 1, en el verso 17. Romanos 1, seguimos ahí en el 5, dice obediencia a la fe en todas las naciones. ¿A qué se refiere con en todas las naciones?
Dice, a partir de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, Él mismo manda que se predique el Evangelio a todas las naciones. Lo vemos ahí en Hechos 1:8. Y el apóstol Pablo fue el encargado principalmente de hacerlo a los no judíos. ¿Ok? Entonces, ahí vemos la encomienda de predicar el Evangelio a todas las naciones, desde Hechos 1:8, lo vemos ahí, y después lo vemos hasta la fecha de hoy, en donde vemos que el trabajo que se ha ido realizando desde que empezó ahí en Jerusalén. ¿Por qué en Jerusalén? Pues porque ahí estaban reunidos todos los apóstoles, todas las personas que habían ido a las fiestas en el día de Pentecostés, y ahí llega el Espíritu Santo, ahí se derrama el Espíritu Santo, ahí empieza el crecimiento paulatino de la iglesia hasta nuestros días. ¿Ok? Y dice, por amor de su nombre. Nosotros debemos predicar el Evangelio no como una carga, no como un pesar, sino porque el Señor nos invita a hacerlo. Bueno, nos da también ese mandamiento de decir, vayan y prediquen el Evangelio. Lo podemos ver también ahí en Marcos 16:15, y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Entonces, nosotros lo tenemos que hacer por amor a Dios, no como una carga, no como algo que nos dice. Podemos excusarnos, incluso decir, bueno, yo no tengo el don del evangelista, y no por eso debo de predicar el evangelio. Aunque no tenga el don del evangelista, puedo predicar el evangelio, es un mandamiento, y lo hago, sí, como respuesta al amor que le tengo a Dios, no como una carga, sino por amor de su nombre. ¿Ok? Romanos 1:6 nos dice, entre los cuales estáis también vosotros. ¿Qué significa eso de entre los cuales estáis también vosotros? Entre las naciones o los gentiles. Acuérdense que estábamos hablando de las naciones. Entre las naciones o los gentiles que habían aceptado las buenas nuevas de salvación. Ahí estaban también los que se encontraban en este momento en Roma. Otra vez, el trabajo que se empezó en el día de Pentecostés fue creciendo, fue llegando a varias iglesias, y de esas personas que estuvieron en el día de Pentecostés reunidos o celebrando la fiesta de Pentecostés ahí en Jerusalén, estaban ahí reunidos, oyeron el Evangelio y fueron proclamando esas nuevas de salvación en diferentes lugares. ¿Hasta llegar a dónde? Por todo el Imperio Romano, hasta llegar a la capital de Roma. Y ahí estaban predicando también el Evangelio. Acuérdense también que ya vimos que no es como el día de hoy, cuando dicen, pues la iglesia en Roma, y se les viene la iglesia del Vaticano que está ahí en Italia, y que pueden ver la capilla de tal santo ahí. No, acuérdense que no, ya vimos eso. La iglesia cristiana, la iglesia del primer siglo no fue como ahorita. Se ha manipulado, se ha llevado a tal punto de comercialización que hoy vemos unos monumentos muy, muy, muy grandes, muy deslumbrantes. No, no era así. La iglesia que del primer siglo se reunía como todas las demás en casas, se reunían, eran grupos pequeños que tenían a su vez un encargado, un pastor, que iba llevando a cabo ese trabajo de ir multiplicando la iglesia. Esa era la iglesia primitiva. Y esa es la iglesia que permanece hasta el día de hoy. No los grandes edificios, no las grandes catedrales, no. Eso no es así. ¿Ok? Esa iglesia que vimos, que no fundó el apóstol Pedro, también lo vimos, él no fundó esa iglesia, fueron fundadas básicamente por personas que estuvieron ahí en ese día en Pentecostés, y fueron los que llevaron el trabajo de predicar la palabra a esas gentes y empezar ese ministerio ahí en esa zona, en Roma. Por eso es la iglesia que en esta carta va dirigida a los romanos que estaban en esa iglesia. ¿Ok? ¿Cómo fue la de Corinto? Que las cartas del apóstol Pablo a los corintios, bueno, pues ¿a quién iban dirigidas? A la iglesia que estaba en Corinto, a la iglesia que estaba en Éfeso, la carta a los Efesios, ¿sí? Y así sucesivamente con las otras cartas a los de Tesalónica, etcétera, ¿ok? Y dice llamados a ser de Jesucristo.
llamado a pertenecerle a Jesucristo, llamados o por Jesucristo mismo. Nuestro Señor Jesucristo es quien ejecuta esa acción del llamamiento divino. Entonces, nosotros le pertenecemos a Él porque Él nos hizo un llamado por medio del Evangelio, y nosotros respondimos a ese llamado. Y entonces somos llamados a ser de Jesucristo o llamados a pertenecerle a Jesucristo. Dice Romanos 10:16, mas no todos obedecieron al Evangelio. ¿Cuántas veces hemos llamado o hecho una invitación nosotros para que vengan las personas a Cristo? Y dice la palabra, mas no todos obedecieron al Evangelio. No todos han obedecido ese llamado. No todos han dicho, sí, Señor, ya oí tu voz, aquí estoy ante ti. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Voy a ponerles un ejemplo. Hace unos días también meditábamos en lo que está pidiendo las autoridades ahorita de que no andemos en la calle sin cubrebocas. Y de repente vamos caminando, venía yo con mi hijo y veníamos caminando y vemos a la gente sin cubrebocas. Y yo digo, ¿cómo puede ser si nos están dando un llamado de que atendamos esa petición que nos están haciendo de que todos andemos en la calle, pues con cubrebocas? Y hay gente que, ¿cuánto tiempo lleva esta pandemia? Y aún así no han atendido ese llamado. Y me dice mi hijo, ay papá, si el Señor Jesucristo hace cuánto tiempo vino y la gente de todas maneras no atiende su llamado. Y digo, pues sí, es verdad. Entonces, mucha gente oye el Evangelio y no todos responden al llamado. Yo espero que tú ya hayas dado una respuesta positiva a ese llamamiento. Dice la palabra de Dios que en tiempo aceptable te he oído. ¿Ok? Entonces, si ya lo oíste, da una respuesta positiva a ese llamado. Romanos 1:7 nos dice, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios vuestro Padre y del Señor Jesucristo. A todos los que estáis en Roma. ¿Quiénes eran? Pues los creyentes que estaban en ese momento ahí en Roma. Y esa carta va dirigida precisamente a ellos. Amados de Dios, ¿cómo nos trata Dios? Con amor. Sabemos que hay diferentes tipos de amor, ¿verdad? Amor filos, amoreros, amor ágape. ¿Qué es el amor ágape? El amor que solamente Dios da. El amor que no te pide que des nada a cambio. Todo procede de Él, de Dios, que es la fuente del amor, y Él te da por amor todas las cosas. Por amor te dio a su Hijo. Me lo dio a mí. ¿Sí? Dice también Romanos que Él nos dio a su Hijo. Por amor, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Ok? Entonces, nosotros somos agapados, amados por Dios. Y eso es algo que nosotros debemos tener siempre presente. Que Dios es la fuente del amor y que de Él, por amor, nos dio a su Hijo. Acuérdense que dice Juan 3:16, que Dios nos da a su Hijo por amor. ¿Sí? Más Dios muestra su amor por nosotros, dice también otro texto, que nos ha dado a su Hijo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, dice Juan 3:16. Entonces, Él nos da por amor todas las cosas. Dice, llamados a ser santos, o santos por llamamiento. Estas frases hacen referencias a las personas que han nacido de nuevo por medio de la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Llamados a ser de Jesucristo, llamados a ser santos. Primera de Pedro 1:15-16 dice, sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, ser santos, porque yo soy santo, dice el Señor. ¿Ok? Entre los atributos de Dios está su santidad y su justicia.
Y eso también lo vamos a detallar un poco más adelante. Pero acuérdense que el Señor nos invita a ser santos, a ser apartados para Él, a ser apartados del pecado, porque Él es santo y Él no tolera el pecado. Entonces, si nosotros estamos en pecado, no vamos a tener comunión con Él, vamos a estar separados de Él, y por esa razón Él quiere que nosotros seamos santos para que estemos siempre en comunión íntima con Él. Dice, gracia y paz a vosotros. La gracia, pues ya la definimos, tiene que ver con el favor inmerecido de Dios. Y bueno, pues entonces vamos a ver un poquito lo que es la paz. Juan 14:27 nos dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo, dice el Señor Jesucristo. Ahora, una pregunta. ¿Qué está pasando en este momento en tu vida cuando estamos ahorita en esta situación? ¿Estás experimentando la paz de Dios o estás experimentando ansiedad, preocupación, incertidumbre por todo lo que va a venir o lo que estamos viviendo y cosas semejantes? ¿Por qué? Porque primeramente para poder experimentar la paz de Dios, pues tenemos que pertenecerle a Dios, como vimos hace rato. Es bien importante esto porque hay un ejemplo muy claro ahorita de la gente que no conoce a Dios y que no puede experimentar, por tanto, la paz que Dios establece. Y la vemos otra vez en el ejemplo del COVID que estamos viviendo. Fíjense, aquí tengo un dato interesante. Dice que con fecha del 21 de abril de este 2020, de acuerdo con la información presentada por el periódico El Economista, que a su vez ellos tomaron de la organización México Social, nos dice la nota que el primer trimestre de este año, los casos de violencia intrafamiliar han aumentado un 20.7%, con un total de 63.104 denuncias. Y yo pregunto, ¿esto es lo que se tiene registrado y los casos que no? ¿Cómo podemos estar ciertos de cuánta violencia intrafamiliar se está viviendo? Pues porque pues no han ido a trabajar, porque la convivencia está ahí, porque no pueden salir, porque hay asperezas, etcétera, ¿no? Pero se va incrementando ese porcentaje y pues no va a parar hasta que no regrese las actividades cotidianas. Pero mientras tanto, ahí está la gente que no puede experimentar la paz que Dios establece. ¿Cómo es la paz que Dios da? Dice Filipenses 4, del 4 al 7. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. ¿Qué es eso de regocijaos? Es ser más que felices, estar más que gozosos. ¿En quién? En el Señor, dice. En el Señor. Ya vimos también que para poder tener todas las cosas que Dios quiere que nosotros experimentemos, necesariamente tenemos que estar en Él. Si yo estoy en Él, puedo disfrutar también de esto, que es la paz que Él da. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, dice nuestro texto. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos. Y ese nada también tiene cabida ahorita lo que estamos viviendo. ¿Qué está pasando en tu vida por el COVID? No sufras ansiedad, no sufras situaciones que te llevan a tener esa situación de incluso miedo, de temer, de estar miedoso, de estar pasivo, de estar como petrificado sin moverte a causa del miedo, a causa de lo que está sucediendo. No, experimenta la paz de Dios que te va a dar tranquilidad. Por nada seáis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Orar a Dios. Todo lo que nos está aconteciendo en este momento, todo lo que nos puede perturbar, ponérselo a Dios en sus manos. Señor, me está pasando esto, no tengo paz. Entonces Dios ya nos dio su paz, porque cuando nos dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, entonces ya nos lo dio. ¿Qué tenemos que hacer? Ejercitar lo que Dios ya nos dio, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo ejercitamos? Dice, ponlo en oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento
guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué tengo que hacer con lo que me está causando intranquilidad, ansiedad, impaciencia, etcétera? Presentársela a Dios en oración y ruego. La oración la conocemos, es lo que sale de nuestro corazón. El ruego es el punto puntual que tenemos que presentar ahí en esa oración para decirle a Dios, Dios, no puedo con esto. En este caso, no estoy con esta ansiedad, ayúdame a experimentar de tu paz que ya me diste y que yo sé que está ahí. Nada más la voy a ir desarrollando para que entonces pueda experimentar lo que Dios ya me dio. ¿Ok? Segunda de Tesalonicenses 3:16 dice, y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Entonces, cuando habla de gracia y paz, obviamente estas palabras son muy comunes en el vocabulario del apóstol Pablo, que sin duda sabía bien el significado de ellas. Segunda de Corintios 1:2 dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces, esa gracia y paz nos dan esa introducción para saber que primero nosotros somos consolados por Dios y después nosotros vamos a consolar a los demás por lo que Dios ya hizo en nosotros. Segunda de Corintios 1:3-4 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones por medio de su paz, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Primero Dios nos consuela, nos ayuda, nos establece, nos fortalece, nos lleva a que experimentemos su paz para que nosotros después seamos un canal para poder llevar esa consolación a otros. Ok, y dice entonces en Romanos 1:7 que esa paz viene de Dios, nuestro Padre. Debemos notar que el contexto que el apóstol Pablo está haciendo esta declaración es que quien está en Cristo Jesús, como anteriormente lo vimos, entonces tiene el mismo Padre que Él, es decir, el eterno y el omnipotente Dios, vivo y verdadero. ¿Ok? Dice Juan 1:12, más a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, que es el derecho de ser hechos hijos de Dios. Romanos 1:7, continuando, dice que entonces a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, amados a ser santos, gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y entonces, ¿qué entendemos esto de que lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo? Entonces, él está poniendo en el mismo nivel la deidad del Padre con la deidad del Señor Jesucristo. Entonces, como podemos ver aquí, la gracia y la paz, las cuales hace referencia, están siendo llevadas en el mismo punto, tanto del Padre como del Hijo, porque la fuente de ello son el Padre y el Hijo, tanto el de la gracia como de la paz. Y entonces, la deidad que nosotros podemos ver aquí está completa, está al mismo nivel. Entonces, porque también hemos visto que tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo tienen ese mismo nivel, la misma deidad completa como solamente ellos pueden tenerla. Juan 10:30 dice, yo y el Padre uno somos. Entonces, ¿qué está diciendo ahí el Señor? Que Él está al mismo nivel de la deidad del Padre. Dice 1 Juan 5:7, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. ¿Qué estamos viendo ahí? La Trinidad en su esencia. ¿Ok? Entonces, los tres son uno, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y ahí está la Trinidad de ellos. Entonces, terminamos aquí con dos textos para saber que nuestro Padre siempre está con nosotros, nuestro Padre amoroso siempre está ahí, siempre va a tener el cuidado de nosotros y siempre nuestra fe está depositada en lo que Él va a hacer por nosotros. Dice 1 Corintios 16:23, la gracia del Señor Jesucristo esté con nosotros. Y segunda de Tesalonicenses 3:18 dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y eso es lo que yo les quiero decir. En ese tiempo que estamos viviendo,
echemos mano de la gracia de Dios para que podamos también experimentar la paz que Él da a los que son suyos. Gracias entonces a Dios por ello y pues vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias en esta mañana por tu infinito amor y misericordia y paz para con nosotros. Señor, queremos experimentar de tu gracia, queremos experimentar de tu paz, queremos vivir la vida conforme a tu voluntad, conforme a tu misericordia y conforme a tu verdad. Sé tú, Señor, que nos lleve a toda verdad, que nos lleve a toda obra para honra y gloria tuya, y que tu palabra, tu bondad, tu amor y tu misericordia no se aparten nunca de nosotros, Señor, que nosotros andemos en tu camino, sabemos que tú estás ahí, que depende de nosotros, que depende de nuestra conducta, que depende de nuestro actuar. Sé tú siempre nuestra guía, Señor, para que podamos llevar cautivo nuestro pensamiento, nuestro corazón a ti, Señor. Gracias, Dios, porque tú eres la fuente de todo bien procede de ti, todo bien procede de lo alto. En ti no hay variación, no hay mudanza, no hay cambio. Tú eres el mismo ayer y hoy y por los siglos, y con esa fe y esa certeza de que tú eres así, podemos acercarnos al trono de tu gracia y hallar el oportuno socorro. Padre, te damos gracias por ello. Bendice a cada uno de los que están viendo este mensaje. Sé con ellos y sé, pues tú su proveedor, sé tú quien nos lleve a toda verdad y nos lleve siempre a hacer tu voluntad a donde quiera que estemos o vayamos. Te lo pedimos, suplicamos en el nombre poderoso de tu Hijo Cristo Jesús, quien derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados. Tu Hijo amado, en quien tienes complacencia. Amén y amén, Señor. Pues muchas gracias, Dios les bendiga.